Y damos inicio. Muy bien, entonces bienvenidos, bienvenidas a la clase número 3. Continuamos estudiando el curso El Dios verdadero y vamos a enfocarnos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Permítame un segundito, dar entrada a nuestros hermanos. Un segundito. Ahora sí. Entonces, el enfoque hoy vamos a ver los oficios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo como profeta, Jesucristo como sacerdote y concluimos como nuestro Rey eterno. Entonces, esas tres cositas vamos a ver y también vamos a recordar que cómo llegamos a este mundo, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos un Salvador? También reconocer bíblicamente que ante los ojos de Dios nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada para alcanzar el favor de Dios o la salvación, el perdón de pecados. Muy bien, postrados a los pies de Cristo, empecemos con una oración, pidiendo que sea Él quien bendiga esta clase, bendiga a todos y cada uno de los que estamos acá presentes y que a través de su palabra nos guíe, a través de su espíritu, a aplicar su palabra a nuestras vidas. Entonces oremos. Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante ti con humildad, sabiendo, reconociendo que tú eres el único Dios, el único Salvador donde podemos encontrar alimento espiritual para satisfacer nuestros deseos eternos. Reconocemos que no podemos salvarnos por nosotros mismos, pero tú, por pura gracia, nos has rescatado. Gracias por tu vida perfecta, por tu muerte en nuestro lugar, por tu victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo. Abre nuestros corazones hoy para entender más profundamente tu obra redentora. Que crezca en nosotros tu fe y el deseo de adorarte en gratitud. En tu nombre poderoso oramos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces los objetivos de la lección de esta noche son los siguientes. Amén, amén. Número 1, describir la obra redentora de Jesús, tanto en su vida como en su muerte. Identificar los oficios de Jesús como nuestro profeta, sacerdote y rey. Reflexionar sobre cómo podemos enfrentar la persecución por causa de nuestra fe. Muy bien. Entonces nos tocó ver el video, leer algunos textos bíblicos, específicamente de Efesios capítulo 2, del 1 al 21, en el cual el apóstol Pablo nos hace una radiografía espiritual de cómo llegamos a este mundo, de cómo somos sin nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Entonces, dícese, ¿qué versículos de la Biblia se usaron en el video de la tarea para mostrar que los humanos no podemos salvarnos a nosotros mismos? ¿Algún voluntario, una voluntaria que nos cuente qué versículos? Bueno, empezando por Efesios 2, ¿verdad? Que nos contaba. Querida Zoraida, tiene el micrófono abierto, adelante. Bueno, en el video habla de Mateo 5:48, de Romanos 3:12, Romanos 3:22-23 y de Efesios por aquí. Bueno, hay muchos que hablan pero en el video eso es lo que hablan. Hay otros que son en Romanos 3:28, en Gálatas 3:2, en Filipenses 3:9. Todos esos hablan de la salvación y de la obra de Jesucristo. Gracias, hermana. Muy bien, entonces vamos a ver algunos pasajes bíblicos. Del video fue tan claro que nos explicaba, ¿verdad?, que nosotros humanamente jamás podremos
ni podremos jamás llegar a alcanzar el favor de Dios, ¿verdad? Dice aquí, por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Verdad? Esto nos lleva a meditar profundamente en nuestra vida espiritual. Y nos hacemos la pregunta, ¿podemos nosotros llegar a ser perfectos aquí en la tierra? La respuesta es no, jamás. La exigencia de Dios 100% perfectos, como Dios es perfecto, ¿verdad? No podemos, absolutamente no podemos. Entonces, la primera opción de querer ganar el favor de Dios por nuestros propios esfuerzos es cero, es nulo. No sirve de nada, si se podría decir. El segundo pasaje bíblico que mencionó el video también es Romanos 3:21. Bueno, vamos a pedir que nos ayuden con la lectura. Pedimos a nuestra hermana Lucy. ¿Podría usted ayudarnos con la lectura de Romanos 3:12, por favor? Ok. Romanos, Romanos 3:12. Todos se desvían, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Gracias, querida hermana. Entonces, todos, cuando habla de todos, ¿a quiénes incluye aquí? ¿Estamos incluidos nosotros aquí? Claro que Sí, sí, todas claro las que sí. generaciones. ¿Verdad? Todos, todos, absolutamente todos. Entonces, eso no hay excepción. No hay para decir que yo vengo de una familia cristiana, mis padres fueron cristianos, yo no soy como los demás, todo lo contrario. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales, destituidos de la gloria de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. Muy bien, también me encanta este pasaje bíblico que realmente nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Vamos a ir con Zoraida, ayúdenos con la lectura. Muy bien. Todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Eso lo decía Pablo. Todos nosotros somos como ojos caídos, como hojas Hojas, perdón, caídas, pero aquí hojas dice ojos. caídas. Ujú. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. Gracias, hermana. Muy bien, aquí Isaías 64:6. Nuestros esfuerzos humanos ante los ojos de Dios son como trapos de inmundicia, detestables, apestosos, pestilentes ante la presencia de Dios. ¿Ah? Todo lo que queremos hacer humanamente para ganarnos el favor de Dios o para estar en paz con Dios, eso es repugnante, detestable ante la presencia de Dios. ¿Ah? Romanos 3:22 al 23. Vamos a ver aquí. Roberto, ayúdenos, por favor. Ya, Romanos 3, 22, 23. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gracias, querido Roberto. La palabra de Dios, la ley de Dios, no tiene ningún problema de poner en nombre y apellido. Es decir, todos, ¿verdad? Están destituidos de la gloria de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa, que somos descendientes de Adán, ¿verdad? Entonces, todos estos versículos que leímos, vamos a escuchar a Héctor. Héctor, hermano, ¿algún comentario? Hermanos y profesor, buenas noches. Claro, tenemos algo para aportar porque realmente fuimos como redimidos, ya no quedamos viviendo en el pecado, ¿no? Ya fuimos justificados porque nuestro Señor Jesucristo, pues, fue a la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, debemos pensar en eso, ¿no?
Gracias, querido Héctor. Muy bien, entonces aquí va la obra redentora de Dios, la intervención divina. Hicimos esa identificación de cómo somos sin Cristo en nuestra vida, de cómo nos ve Dios espiritualmente, ¿verdad? Entonces, como leyó nuestro hermano Roberto el texto, la primera parte, ahí está lo que nuestra naturaleza pecaminosa, pero viene la siguiente parte, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Nuestra imposibilidad, nuestra imperfección, que estábamos muertos, como dice Efesios, en delitos y pecados, Jesucristo nos dio vida. Jesucristo nos salvó, nos justificó, nos declaró justos e inocentes ante Dios por medio de su gracia. Nos redimió, nos compró, nos rescató con un precio. ¿Ah? Muy bien, y aquí está esta imagen, ¿verdad? Qué imagen más linda que nos muestra la obra redentora de Cristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos estaban muy familiarizados con la muerte de los corderos, ¿verdad? Que el sacerdote era quien llevaba, hacía los sacrificios como una expiación para el pecado de la gente, ¿verdad? Con la mirada en el Cordero de Dios, en Jesucristo, el Salvador del mundo. Muy bien, entonces vamos a ver qué hizo ese Cordero de Dios. ¿Qué hizo ese Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para darnos el perdón de nuestros pecados? A ver, ahora sí, ayúdeme, vamos a ver quién. Querido Eugenio, ayúdeme con el texto bíblico y empezando de la obra redentora de Cristo. Y luego vamos a pedir la participación de Iris. Eugenio, adelante el micrófono. A ver dónde está Eugenio. Bueno, Iris, ¿puede ayudarnos Hola, con la lectura? Sí, sí, adelante, ¿sí? hermano. Sí, por favor. Ahora sí. Leemos la palabra de Dios y Hoy, perdón, accidentalmente le apagué el micrófono. ¿Puede reactivarlo, por favor? Eugenio, ahora sí. Ahora por favor, sí. está bien. Leemos la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Versículo 1 del 18 al 19. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres y que este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Palabra de Dios. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, entonces ahí está. Vemos aquí la palabra rescatar. Fueron rescatados, ¿verdad? De una vida sin sentido, dos veces. Y que este rescate no se hizo con cosas corruptibles, sino con la preciosa sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a pensar en esta palabra. ¿Qué significa la palabra redimir? Yo sé que ahí está el significado, pero para usted, ¿qué significa que su Señor y Salvador Jesucristo le haya redimido, le haya comprado, le haya rescatado, le haya comprado de nuevo? ¿Qué significa para usted? Querida Olga, adelante. Jesucristo nos lavó el pecado del mundo, porque no fue de unas 4 personas, de todo, con su sangre preciosa. Él nos redimió, nos presentó ante Dios limpios. Y
Dios nos perdona a todos el pecado y nos acepta como sus hijos. Esa es la redención de Jesucristo, el, el dar su vida por nosotros en el madero de la cruz. Y eso no tiene precio. Gracias, Olga. Muy bien. ¿Alguien más? Querido Héctor, y luego vamos con nuestra hermana Iris. Sí, profesor, esto de la palabra redimir es algo, una situación de esclavitud, de cautiverio, que fuimos redimidos, fuimos libres de esas amenazas, porque Jesucristo pagó el precio para nosotros poder estar en esa redención como libres de ese pecado. Y pienso que se refiere principalmente a la liberación del pecado y a la muerte a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo acabé de mencionar, quien pagó el precio por nuestra liberación, para no estar en cautivos en el pecado. Bueno, esa es una pequeña definición que estaba tomando aquí de cuando estaba tratando de definir la palabra redimir. Gracias, querido Héctor. Adelante, querida hermana. Tenía el micrófono antes abierto. Iris, está ahí. Sí, pastor. Vea, yo veo, o sea, voy a dar un concepto por mi vida. Yo estaba en delitos y pecados. Yo estaba ignorando totalmente lo que sí creía en Dios, pero un Dios muy lejos de mí. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? ¿O qué pasó conmigo? Que Dios me redimió, me buscó desde lo más vil que estaba y me sacó de allí. ¿Verdad? Y para él haberme sacado de allí, y hoy en día que soy una nueva criatura en Cristo Jesús, él tuvo que pagar un precio por mí y lo pagó a precio de sangre. Hoy en día yo tengo la gracia por la fe en él y soy salvo por él. Eso es lo que yo entiendo como redimido, sacado del hoyo, sacado de lo vil, sacado de lo feo, de lo vulgar, de lo horrible. Me sacó del mundo La porque mañana yo y no luego lo voy a buscar. conocía. Ok. Yo no lo conocía, ahora sí lo conozco. Gracias, querida hermana. Muy bien. Excelente. Sí, eso es lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Escuchemos a Zuli. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Quería poder compartir también aquí. Bueno, Jesús primero me dio vida. Yo estaba muerta en mis pecados y delitos. Me salvó por su gracia y me reconcilió con Dios. Eso sería mi aporte. Gracias, hermana querida. Muy bien. Entonces, amados y amadas en el Señor, hay mucho por qué darle gracias al Señor. Como bien dicen ustedes, ¿quién más que nadie que nosotros mismos podemos dar testimonio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Reconociendo, como decía Iris, también Zul y todos nosotros, de dónde nos rescató Cristo, qué hizo por nosotros, quién nos buscó, ¿verdad? Él nos buscó, Él nos rescató, Él nos tomó entre sus brazos, Él lavó nuestras heridas, Él purificó nuestra vida, nuestra injusticia, nuestra imperfección, ¿verdad? Recordar toda esa obra redentora y luego murió en la cruz para darnos el perdón absoluto de todos nuestros pecados. Eso es una expresión más divina del amor perfecto de Dios por cada uno de nosotros, ¿verdad? Muy bien, volvemos a releer este texto bíblico. Dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa
de Cristo sin mancha y sin contaminación como la de un cordero, comprados con un precio, ¿verdad? Ese precio que pagó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, esto nos lleva a la cruz, esto nos lleva a recordar, a atesorar, a valorar y a regocijarnos en esta palabra, ¿verdad? Consumado es cuando nuestro Señor Jesucristo dijo desde la cruz antes de morir. Eso significa que todo ya ha sido pagado, que todo lo que su Padre le exigió a Cristo Jesús ha sido cumplido perfectamente, ¿verdad? La palabra en el idioma original es tetelestai. Eso significa que ya no hay nada, absolutamente nada más que hacer. En la cultura griega usaban un documento, ¿verdad? Lo firmaban y dice que ya después de haberlo firmado lo rasgaban, lo rompían, que decían que ya no hay nada que se pueda hacer. Lo divino de esto es que lo que de las palabras de Jesús es que se dio ese momento, pero los resultados continúan para toda la vida de un creyente, ¿verdad? Consumado es. Jesús destruyó el poder del pecado, ya no estamos bajo la condenación, ¿verdad? Aunque somos tentados a luchar diariamente entre el viejo Adán y el nuevo ser, ¿verdad? Pero Jesucristo ya lo derrotó al pecado en la cruz. Jesús destruyó la muerte. Nosotros sabemos que vamos a morir. El día de mañana nos tocará partir de este mundo, pero nuestra muerte es temporal, porque resucitaremos un día con nuestros cuerpos en la presencia de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Morimos ahora, nuestra alma va directa al cielo, esperando el día glorioso en que se una a nuestros cuerpos en perfecta justicia y santidad en la presencia de Dios. Jesucristo destruyó al diablo, ese enemigo, ese que pone trampas, que pone dudas en nosotros para que nos alejemos de Dios. Claro que todavía nos tienta, todavía pone trampas para que caigamos, nos miente. Usted sabe que Satanás es el padre de la mentira, usa cualquier cosa para que caigamos en sus trampas, usa a nuestras familias, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, padres, madres, para ponernos en contra de Dios, ¿verdad? Quizás en el trabajo, los vecinos, la familia y todo eso, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas, nuestra deuda, esa deuda que jamás hubiéramos podido pagar, Cristo la pagó. Pues no tenemos deuda ante Dios. Ahora Dios no nos ve como sus enemigos, sino como sus hijos amados. Esa es obra de Dios. Esa es obra de su Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y lo hizo todo eso por amor a usted, porque quiere un día verlo su rostro en el cielo, ¿verdad? Ay, Ahí, bendito. ahí está lo que dijimos. Vamos. El micrófono, Fernando, gracias, hermano. Muy bien. Jesús destruyó el poder del pecado, como ya dijimos, destruyó el poder de la muerte, destruyó el poder del diablo. 3 enemigos del ser humano. Jesús nos salvó con su vida perfecta y muerte inocente en nuestro lugar, ¿verdad? A veces muchos ven la cruz nomás, pero vemos que lo llevó a Cristo, ese proceso, ¿verdad? Desde su nacimiento aquí en la tierra, vivió una vida perfecta y santa en nuestro lugar. Cristo cumplió perfectamente las exigencias de la ley que Dios requería que nosotros las cumpliésemos, ¿verdad? Y Jesús murió por nuestros pecados, pagando el precio justo de nuestra redención. ¿Qué hizo Jesús para nuestra salvación en su muerte? A ver, pensemos un poquito aquí, analicemos esta pregunta. ¿Qué hizo Jesús por nuestra salvación en su muerte? Voluntario, una voluntaria, querida Zoraida. Bueno, imagínese usted todo lo que hizo Jesús. Fue objeto de humillaciones, de maltrato físico,
verbales y todo eso. Y bueno, para que el propósito de Dios se cumpliera, él fue obediente, bueno, pues en todo lo que Dios Padre le dijo pues que hiciera. Él murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Por el perdón de nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. La humanidad estaba perdida en pecado. Y bueno, nuestro Padre Eterno consideró que alguien impoluto como Jesucristo, sin pecado, inocente, que fue a la muerte y se hizo pecado, ¿verdad? Por nosotros para pagar el precio para nuestra salvación y lo pagó con sangre. Y bueno, ahorita nosotros vivimos por gracia y no por obra. Por eso es que la obra Gracias. salvadora, por eso se dice que es la obra salvadora, porque Él asumió el pecado de toda la humanidad y nos salvó. Gracias, Zoraida. Escuchemos a Olga. Luego vamos con Iris, Lucy y Zuli. Jesús nos justificó ante el Padre y nos presentó limpios, inmaculados y santos. Y el Padre nos adoptó como hijos. Eso es. Gracias, hermana. Muy bien. Iris, el micrófono, hermana. ¿Qué hizo Jesús para nuestra salvación en su muerte? Dio su vida por mí. No le escuchamos bien, querida Iris, qué pena. A través de eso me sanó, me salvó, me redimió. Todo absolutamente lo hizo por mí y por la humanidad. Que somos escogidos, que soy hija, no soy una cualquiera, no una creación, no, soy su hija. Con esa sangre preciosa que Él derramó, me lavó, me limpió, me sanó, me redimió, me buscó, y por eso estoy agradecida de Él. Gracias, Iris. Muy bien. Escuchemos a Lucy. Amén. ¿Qué hizo Jesús para nuestra salvación? Jesús llevó sobre él el peor castigo que nosotros merecíamos. Fue nuestro sustituto. Perdonó todos nuestros pecados en la cruz. O sea, el castigo que Jesús recibió siendo inocente, lo merecíamos nosotros, pero Él lo asumió por amor a nosotros. Por eso dice, por gracia sois salvos. Somos salvos. Amén. Amén, Amén, pastor. Lucy. Gracias, Lucy. Zuli, adelante. Bien, según estamos leyendo Efesios capítulo 2, versículo 1 al 22, nos dice, por ejemplo, en Efesios 2, versículo 5, dice que nos dio vida. Y luego también en Efesios 2, 5 hasta el 9, o sea, 5, 8 y 9 nos dice que nos salvó por gracia. Y luego nos dice en Efesios 2, 14 al 16 que derribó el muro de separación entre los judíos y los gentiles. Y luego también nos menciona en Efesios capítulo 2, versículo 18, de que a través de su muerte de Jesús fuimos reconciliados con Dios y ahora tenemos un acceso, una comunión, ¿cómo le digo? Un Un acceso al acceso Padre. directo al Padre. Excelente, Ajá, gracias. un acceso directo al Padre, ¿no? Bueno, eso puedo rescatar de esta lectura bíblica. Ese Gracias, sería mi Zuli. aporte. Muy bien, hermana, muy bien. Qué hermoso resumen de la carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Esto es por medio de la fe en Cristo Jesús. Un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, ¿verdad? En su muerte Jesús sufrió el castigo eterno, una vez por todos los pecados de todos los tiempos de todas las personas, y entre ellos estamos nosotros también.
El siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero perfecto, santo, inmaculado de Dios para quitar el perdón de nuestros pecados. ¿Qué logró Jesús para nuestra salvación en su vida? Como ya dijimos anteriormente un poquito, ¿verdad? Vivió una vida perfecta y santa aquí en medio de pecadores. No cometió pecado alguno, no cometió pecado alguno, ni hubo engaño en su boca, ¿verdad? Muy bien. Dios exige la perfección. Cristo sí vivió una vida perfecta y santa aquí en la tierra, en nuestro lugar. Jesús obedeció perfectamente la ley de Dios como nuestro sustituto, ¿verdad? Entonces, ya acuérdense que decía que exigía de Dios, de nosotros, perfección, y Cristo lo cumplió perfectamente, ¿verdad? Por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos por la obediencia, ¿verdad? Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, ¿verdad? Aquí vemos claramente la obediencia activa y pasiva de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros pensamos como cristianos en todo lo que Cristo tuvo que vivir aquí, esos desaires, esos desprecios, ese rechazo de su nación, ¿verdad? Del pueblo escogido de Dios que él venía, que proclamaba el Evangelio, que les hacía, trataba de hacer entender, mejor dicho, a los judíos que él era el cumplimiento perfecto de todas las profecías, de aquella bendita promesa que Dios hizo a Adán y Eva en el huerto del Edén, pero ellos no quisieron escucharlo, se dieron la vuelta a la espalda, ¿verdad? Y lo crucificaron. Por eso Jesús lloró por Jerusalén, ¿verdad? Decía, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise unirte como la gallina pone a sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste, no te dejaste, ¿verdad? Entonces Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar, vivió una vida perfecta, sintió de cerca el dolor, la angustia, el rechazo, el desprecio, la injusticia, la pobreza, ¿verdad? Sí, la injusticia más claramente, ¿verdad? Resume todo en la vida de la gente. Muy bien, ya estamos acá, hemos visto antes de Cristo, durante Cristo y cómo es nuestra acción, cómo respondemos a la obra de Jesús en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué hay en nuestros corazones? Si se podría hacer la pregunta, ¿verdad? Ah, ¿cómo sabe la gente que somos nosotros creyentes, que somos hijos de Dios? Escuchemos a Zuli, luego vamos con Iris y también con Zoraida. ¿Cómo respondemos a la obra de Jesús en nuestras vidas? Adelante, Bueno, Zuli. Zuli primero, luego vamos con Iris y luego Zoraida. ok. Zuli, el micrófono, hermana, para que la escuchemos. Bueno, vamos con Iris. Sí, pastor. ¿Cómo respondemos a la obra de Jesús? Para mí, la obra del Señor, y es así porque su palabra lo dice, fue perfecto, y es perfecto, y será perfecto. ¿Qué tengo que hacer yo? Tratar de agradarlo, de obedecer, de todas las mismas cosas que Él hizo aquí en el mundo, yo también lo tengo que hacer. Él es el ejemplo a seguir. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otra cosa, no hay más nada, sino infundir cómo fue Él y cómo tengo que ser yo. Él fue la obra perfecta aquí en la tierra. Amén. Gracias, Iris. Ya escuchamos a Zoraida y luego vamos a ver intentando con Zuli.
Zoraida, el micrófono, por favor. Zoraida, Primeramente tenemos que tener fe en Cristo, ¿verdad? Arrepentirnos de nuestros pecados, tener una vida santa y apartada del mundo. Debemos guardar nuestro cuerpo porque es el templo y morada, ¿verdad? Del Espíritu Santo y debemos estar santificados ahí. Eh, y mantenernos en obediencia a los mandatos de Jesús, ¿verdad? Y uno de esos mandatos es amar al prójimo como a sí mismo y, bueno, y predicar su palabra en todas las partes de la tierra, pues. Yo creo que eso resume un poco lo que significa responder a la obra de Dios, pues. gracias, Zoraida. Nunca apartarnos del camino del reino. Gracias, Es mi hermana. Bien. participación. Zuli, adelante. Ahora sí está ahí el micrófono, hermana, para que la escuchemos. Y si no, vamos a avanzar. Entonces, bueno, excelente. Entonces, aquí es algo que a veces todavía siendo cristianos, entendiendo en su totalidad la obra redentora de Cristo, entendiendo el significado bíblico de la palabra consumado es, de la acción hecha por Cristo, todavía tenemos la idea de que tenemos que hacer algo para estar bien con Dios. Cuando en realidad la Biblia nos dice una y otra vez, ¿verdad? Que Dios es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer para, según su buena y bendita voluntad. Entonces, todo lo que somos, todo lo que hacemos, no sale de nuestra carne humana, sino sale de un espíritu nuevo, del Espíritu Santo, ¿verdad? Que actúa dentro de nosotros. Porque ¿quién de nosotros en la carne, en nuestra naturaleza pecaminosa, quiere servir a Dios? Quiere vivir como Dios manda. Quiere hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Humanamente no podemos hacerlo. Es el Espíritu Santo a través de su palabra que literalmente pone como un fuego que arde dentro de nosotros. Y hacemos lo que hacemos por gratitud a Dios, ¿verdad? Haciéndonos siempre la pregunta: si Dios salvó a mí, se dignó rescatarme a mí, un miserable pecador, ¿verdad? Imperfecto, con más defectos que virtudes, ¿verdad? ¿Cómo no voy a ser yo agradecido? ¿Cómo no voy a mostrar el mismo amor que Cristo me mostró a mí hacia los demás, siendo pacientes, siendo compasivos, siendo serviciales, compartiendo, como dijeron ustedes, el Evangelio, llevándole la gente a los pies de Cristo? Eso es lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Pero querer hacer humanamente lo que la ley me exige, caigo otra vez en la ley y no en el Evangelio. Entonces, todo esto es fruto y obra del Espíritu Santo. Hermano y hermana en Cristo, usted se dará cuenta que muchas de las veces, muchos de los frutos del Espíritu Santo son esas acciones que usted no se da cuenta, esas acciones que no estaba buscando hacerlos, esas obras que usted no estaba pensando hacerlos, pero el Espíritu Santo lo motivó a hacer eso. Entonces, esos son los frutos de fe que el Señor anhela, atesora y está agradecido con verlo, ¿verdad? Entonces, este pasaje bíblico resume de una forma maravillosa los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así
es cómo se debe adorar a Dios. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, nosotros somos, bien decían ustedes, templos del Espíritu Santo. Los sacrificios que agradan a Dios, ¿verdad? Son ese servicio a los demás, ese amor, esa paciencia, esa compasión y misericordia que mostramos a los demás. Como siempre decimos, a veces será un buenos días, un buenas tardes, un vasito de agua, un abrazo, un saludo afectuoso, esas cosas que yo creo que hoy en día el mundo ya no los valora, ¿verdad? Pero son tan importantes que hacer un favor o darle dinero a alguien o ayudarle en cualquier cosa, ¿verdad? A veces necesitamos ese amor, esa misericordia, esa empatía hacia los demás. Muy bien, entonces los tres oficios de nuestro Señor Jesucristo, profeta, sacerdote y rey. Ahora pensemos, vamos a pensar un poquito en el oficio de nuestro Señor Jesucristo como profeta cuando Él estaba aquí en la tierra. ¿Qué me puede decir? ¿Qué hizo Jesús para que este, pensemos en Él como un profeta? Querida Zoraida, y luego vamos con Claudia. Bueno, Jesucristo, su ministerio fue por 3 años aquí en la tierra. Él, bueno, hizo milagros, prodigios, sanaciones, resucitó a muertos, levantó a personas discapacitadas. Bueno, fue una obra bien extensa, la que Gracias. cumplió y pues, profetizó también y todas esas cosas. También evangelizó, llevó la palabra de Dios, ¿verdad? El evangelio a toda esa gente de Israel que estaba, y bueno, y Gracias, Zoraida. fue... Vamos a ok. darle chance a los demás hermanos también. Gracias, hermana. Querida Claudia, adelante. No, son libres de participar. Gracias, querida Buenas, hermana. Muy bien, Claudia, adelante. buenas noches, pastor. Buenas noches a todos los hermanos. Bueno, Jesús en sí mismo, obviamente que fue el profeta, es el profeta nuestro, porque él trajo las buenas nuevas, el evangelio de la vida. En sí mismo, su camino era de profeta porque era Dios. Así que más profeta que Dios mismo que conoce todas nuestras cosas, ¿no? E iba redactando y contándole al mundo, a sus discípulos, al pueblo, lo que iba a pasar, lo que iba a venir y todo lo que se tiene que cumplir hoy por hoy. Ese es mi aporte. Gracias, querida Claudia. Muy bien. Excelente. Entonces vamos a avanzar con el profeta, ¿verdad? Ayúdeme, a ver, vamos a ver si alguien más nos ayuda con la participación. Querida Ana Pérez, ¿puede ayudarme con la lectura bíblica, por favor? Los tres textos de una vez. Los tres. Eh, Deuteronomio 18:15 dice, el Señor tu Dios hará que surja en medio de entre tus hermanos un profeta como yo. A él deberán escuchar. Lucas 8:1. Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas, y allí proclamaban y anunciaban las buenas noticias del reino de Dios. Mateo 17:5. Se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, escúchenlo. Gracias, querida Ana. Muy bien. Ahí está. Entonces, Jesucristo el profeta, ¿verdad? Sabemos que el requisito que Dios exigía de un profeta es, ante todo, que era un llamado por Dios, ¿verdad? Que había recibido esa misión especial de compartir con la gente, de hablar por Dios al pueblo, ¿verdad? Comunicarle lo que iba a suceder. Y eso tenía que cumplirse en un cierto tiempo determinado, ¿verdad? Y si no se cumplía
era un profeta falso. En tiempos del Antiguo Testamento había muchos profetas que venían, decían, engañaban a la gente, ¿verdad? Pero la Biblia era muy estricta. Y esos falsos profetas los decían que tenían que apedrear, ¿verdad? Pero Jesucristo, como bien decía nuestra hermana Claudia, compartía el Evangelio. Él iba a lugares donde los rabinos, los maestros de la ley, las pastores del pueblo de Israel no querían ir porque no querían contaminarse, porque no querían ensuciarse sus vestimentas pomposas, ¿verdad? Pero Jesucristo iba y, como bien dijo nuestra hermana Claudia, compartía las buenas nuevas, él mismo, ¿verdad? Me encanta la historia de Jesús y la samaritana. Después de una larga conversación, Jesús le dice, ese es el que está parado frente a ti, ¿verdad? El Jesucristo, el prometido, el que habían dicho los profetas, ¿verdad? Y qué alegría para esa mujer. Se oyó una voz, ¿verdad? Sí, el padre le decía que está muy complacido, escúchenlo a él. Ese es el que daba el mensaje, ese es el oficio del profeta, compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio. Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo de una forma maravillosa y cumplía perfectamente, ¿verdad? Ese rol, ese oficio como nuestro profeta. Muy bien, vamos a la siguiente, el sumo sacerdote, como nuestro sacerdote. ¿Qué hizo Cristo para que él pues se cumpliese acerca de él, que era un sumo sacerdote, un sacerdote, ¿verdad? Entonces vamos a pedir aquí que nos ayude con la lectura Zoraida. Adelante, hermana. Bueno, Hebreos 7, 26, 27. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. En 1 de Juan 2:2, él dice así: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gracias, querida hermana. Muy bien, entonces aquí vemos cuál era el oficio de los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Era como representar al pueblo de Dios para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. ¿Qué hizo Jesucristo como nuestro sumo sacerdote? Representó al mundo entero ante Dios y se sacrificó a sí mismo por los pecados de todo el mundo. Entonces, note usted que el sumo sacerdote era quien que llevaba los sacrificios, los ofrecía a Dios. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él es el que ofrece a Dios un sacrificio perfecto, santo, y Él es este mismo sumo sacerdote, es el que sacrifica su vida para darnos el perdón de todos nuestros pecados, para una propiciación por nuestros pecados, el pago perfecto. Él mismo se ofrece como un sacrificio para pagar el precio justo de nuestra redención. Entonces, nota usted ese oficio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de una forma voluntaria, sabiendo el sufrimiento, la angustia, la desesperación de cargar sobre sus hombros el pecado de todo el mundo, ¿verdad? Pero lo hizo ¿por qué? Porque es nuestro sumo sacerdote, perfecto y santo, lo que millones de corderos degollados, ¿verdad? En toda la historia de Israel no pudo perdonar ni siquiera un centésimo de los pecados de todo del pueblo israelita, mucho menos de todo el mundo. La sangre de Cristo lo hizo. Como dice la Biblia bien, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el último oficio como nuestro
rey, ¿verdad? En nuestro tiempo quizás es un poco más difícil de entender en nuestra Latinoamérica el contexto, ¿verdad? No tenemos reinados, pero el rey, ¿verdad? ¿Cuál era la función de un rey como tal? Vamos a leer aquí, ayúdeme a ver. Adrián, querido Adrián Gutiérrez, ayúdeme con la lectura si está en posibilidad, hermano. Por supuesto, mis hermanos. Leo para ustedes Juan 18, 33, 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Romanos 14, 9. Porque para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Gracias, querido Adrián. Muy bien. Entonces, cuando Jesús fue acusado, fue ante Pilato, y Pilato le dijo, con que tú eres el rey de los judíos, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ¿tú lo dices eso? ¿Sale de tu corazón o porque escuchaste decirte de los demás, ¿verdad? Entonces ahí Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, ahoritica, ¿verdad? Todos mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado. En un segundo, todos estos personajes militares, el imperio romano con todo su ejército, caería desplomado en un abrir y cerrar de ojos. Pero él dice, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Un rey eterno. El rey de reyes, el señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Muy bien, Romanos dice, porque para esto mismo Cristo murió y resucitó para ser el Señor de los vivos y de los muertos. El poder y la gloria, la honra, la autoridad ha sido dada en el cielo y en la tierra. No sé si ustedes, hermanos, hermanas, se acuerdan de la introducción del video para esta clase. Habían ahí todos los personajes de Hollywood, ¿verdad? Aquellos héroes ficticios que salvan a las personas oprimidas, a las personas indefensas, ¿verdad? Y son famosos, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, murió por los villanos, ¿verdad? En las historias de superhéroes, como dije yo, los superhéroes mueren por la gente que lucha, dan la vida por la gente que están más afectados, ¿verdad? Pero no mueren por los villanos. Jesucristo lo hizo por nosotros quienes lo insultamos, lo rechazamos, lo despreciamos, damos la espalda y todas esas cosas, ¿verdad? Cuando Cristo estaba en la cruz, ¿verdad? La gente estaba burlándose, le dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ese es nuestro Rey, un Rey eterno, un Rey que su reino es espiritual, está gobernando en nuestras vidas, nos está cuidando, protegiendo de todo mal y peligro, para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Es ese Rey que fue, ¿verdad? Solito a enfrentarse al diablo con todo su ejército. Y Cristo solito ahí lo derrotó en la cruz, ¿verdad? Y con su gloriosa resurrección, Él nos ha dado la victoria de la vida eterna. Ese es nuestro Rey eterno, pues un Rey que gobierna un cierto tiempo y después ya no pasa nada. Es un Rey que gobierna nuestra vida por los siglos de los siglos hasta que nos toque estar en su presencia eterna en el cielo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, entonces seguimos. Estamos en el tercer artículo en la segundo, bueno, en el credo apostólico, en la segunda parte del credo apostólico enfocados en nuestro Señor Jesucristo, donde el credo apostólico nos dice, creo en Jesucristo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació
de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Muy bien, eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que nosotros testificamos ante el mundo. Sin embargo, la persecución por causa de nuestra fe, eso ha existido, existe y siempre existirá. Esta foto, hace muchos años atrás, ¿verdad? Está aquí Jesucristo crucificado en la cruz con la cabeza de un burro. Y alguien que está adorando aquí a ese Dios, ¿vale? Entonces, es increíble ver, aquí está, es como latín, ¿verdad? Dice, Alexámenos adora a su Dios, ¿verdad? Es un ataque, es una persecución feroz, ¿verdad? A los creyentes. La imagen es un grafiti que se encuentra en Roma, que data entre el primer y tercer siglo, un ataque al cristianismo, ¿verdad? Que representa a Jesús con la cabeza de un burro, como dije, y también ahí adorando. Ahora, en su vida como creyente, ha visto, ha experimentado la persecución en su vida. Y vamos a poner en todos los contextos, quizás nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo nos han visto diferente, ya no nos tratan como antes. ¿Cómo, cómo ha sido esa vida que ustedes han experimentado por ser creyentes? Querida Iris, cuéntenos. Sí, pastor. Sí es un señalamiento que tienen con uno tremendo, porque la primera de mi casa y de mi familia fui yo, y yo en todo momento fui radical, totalmente, porque de hecho trabajaba dentro de la iglesia. Fue tanto lo que me impactó que trabajaba dentro de la iglesia, duré 6, 8 años dentro de la iglesia trabajando. Y todos me decían, ahí en la Angélica, calles. Siempre me decían así, yo los oía las murmuraciones, siempre. Sufría, pero igualito era cuando estaba más firme. ¿Por qué? Porque si yo por X o por Y, yo me iba de la iglesia, entonces fallaba, pues. Fallaba porque no había credibilidad, no había creencia, pues, de mí hacia Dios, pues. Y yo poco a poco fui de la manera, sufría, claro que sí, sufría, porque lo que yo más quería era que mi familia experimentara lo que yo estaba experimentando, que era un gozo, que era era totalmente diferente, era el Dios vivo en mi vida, en mi espíritu, que me usaba increíblemente, o veía visiones, veía ángeles, era algo impresionante. Y fui poco a poco ahorrando y llevándolas a cada uno a encuentros cara a cara con Jesús. Ahí fue donde algunos lo aceptaron. Pero gracias a Dios, Señor, tengo 21 años en las cosas de Dios y casi toda mi familia está en los pies de Cristo, para la gloria y Gracias, querida honra de hermana. Él. Gracias, hermana, Gracias, por pastor. compartir su testimonio. Zuli, hermana, adelante, desactive el micrófono para que podamos escucharla. Zuli, Sí, gracias, hermana. sí, la experiencia que tengo yo hasta ahora es que en la propia familia de sangre, eh, podríamos decir que le dicen, a ver, voy a buscar la palabra indicada, discriminación, ¿no? Ujú. Te discriminan y cuando se trata de pedir una ayuda o está uno delicada de salud y dicen, y así son cristianos, ¿no? Ujú. Entonces, como que esa actitud nos hace sentir un poco mal, pero
me pongo a pensar yo que me conforta de los que sufrieron nuestros discípulos, a los que pasaron ellos, a nuestro Señor Jesucristo mismo, cómo sufrió por causa de nosotros y los discípulos, todo lo que ellos vivieron por defender y predicar el Evangelio, ¿no? Entonces, también puedo mencionar eh, una pregunta, una pregunta que siempre está en mi cabeza y me digo yo, ¿por qué ha pasado de que, por ejemplo, Juan, cuando él estaba el único que quedó vivo y pasó torturas, pasó muchas cosas y sobrevivió y los demás no? Eh, esa pregunta, esa inquietud quería compartir también con usted. Gracias, querida Zul. Pastor, Sí, bueno, eso fue algo que, sí, José Antonio. simplemente un comentario, pastor. Antes se ejecutaban cristianos y no era ni novedad siquiera. Hace unos meses atrás, ah, creo que en noviembre ha sido en Siria. En Siria hubo una persecución brava contra los cristianos. Y un día en una plaza ejecutaron a 100 cristianos, así en público lo hicieron. Entonces Sí, esto colmó la paciencia del presidente de Estados Unidos y mandó bombardear la mayor parte de la iglesia. Y hubo ejecución de unos altos directivos de ahí, de los sirios. ujú. Esto pasó recién nomás. Gracias, José Antonio. Sí, 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 pasa. Esa lucha, ese rechazo, esa impedir que la palabra de Dios sea proclamada, eso el diablo no descansa, ¿verdad? Pero eh, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, nos dice la Biblia. Reinos vendrán, poderes, gobiernos, reyes, presidentes, eh, todo vendrán, pasarán, pero la palabra de Dios siempre se mantendrá firme, ¿verdad? Entonces, existe esa persecución de todos lados, de nuestra familia, en el trabajo, en todo lado, ¿verdad? Sin embargo, recordamos que Cristo venció al diablo, que Cristo mismo aquí en la tierra, el Hijo de Dios, sufrió esa persecución, sufrió ese desprecio. ¿Se acordará usted del ministerio de Jesús? Al comienzo había muchísima, muchísima gente y al fin habían pocos. Al fin, cuando Cristo estaba cargando sobre sus hombros los pecados del mundo, nadie estaba allí. Estaba completamente solo, ¿verdad? Entonces, pensando en eso, que nada nos detenga en compartir el Evangelio, que nada este, nos haga sentir mal, porque la realidad bíblica nos dice que usted y yo somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, comprados por un precio, ¿verdad? Somos la niña de los ojos de nuestro Señor y Salvador, y nuestra misión es compartir el Evangelio. Nosotros no hacemos la obra, eso lo hace el Espíritu Santo, pero el Señor sí nos exhorta a ser siervos fieles que comparten la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo haga la obra en sus familiares, en sus amigos, en sus vecinos, en esas personas que ahora mismo que ya lo están persiguiendo, se están burlando. Es de compartir con ellos la palabra de Dios de una forma amorosa, humilde, respetuosa, y que se haga la voluntad de Dios en sus vidas, en su tiempo. Esa persecución no es nuevo. El mundo, el incrédulo, ve una locura, nos critican. De hecho, hace algún tiempo atrás leí un informe, un reporte que decía que a nosotros los creyentes, decía, ¿cómo pueden ser tan ingenuos, por no decir otra palabra, ¿verdad? Que creen en ese héroe derrotado. Mírenlo, mírenlo, colgado en la cruz. ¿Cómo pueden creer en ese ser
que murió la peor muerte, la muerte más desgraciada de todos los mortales, ¿verdad? A eso el apóstol Pablo nos recuerda este hermoso pasaje bíblico, ¿verdad? Que nos dice, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios, dínamos de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí está claramente. Entonces, el ser humano, por, por pura naturaleza, no entiende las cosas de Dios, ¿verdad? Para eso el Espíritu Santo nos abre los ojos, nos abre los oídos, transforma nuestros corazones para que veamos, miremos la cruz como la razón, el lugar donde Cristo pagó el precio de nuestra redención. Miremos la tumba vacía que certifica que nuestro perdón, salvación y vida eterna han sido ya pagadas, compradas, garantizadas, aseguradas, ¿no? Me encanta este pasaje bíblico para concluir el estudio de esta noche, que dice a todos nosotros, el Señor Jesús, el escritor del libro de Hebreos nos exhorta, ¿verdad? Fijemos la mirada en Jesús. ¿Quién es Él? Él es el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Ese es su Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Ese es en quien nosotros ponemos toda nuestra confianza. Tenemos la certeza absoluta de que nuestros pecados sí han sido perdonados, de que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, perdonados de todas nuestras iniquidades, declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios, y que un día sus ojos verán al Dios Trino en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, aquí hay una tarea, para que tomen nota, va a estar en el proyecto final. Estamos hablando del credo apostólico, ¿verdad? Creo en Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por qué no es posible salvarnos a nosotros mismos? Ustedes ahí van a poner, en base a lo que estudiamos, en base al texto bíblico de Efesios 2, específicamente los primeros versículos, porque estábamos muertos en delitos y pecados. La pregunta 6 dice, creo en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Explique cómo Jesús nos salvó con su vida perfecta y con su muerte inocente. Ahí va a poner, su vida cumplió perfectamente la ley de Dios en favor nuestro. Con su muerte inocente pagó el precio justo de nuestra redención. Querida Zoraida, ¿algún comentario final? ¿Alguna duda, preguntita? Bueno, yo estoy bastante clara en esto. Yo cuando decidí aceptar a mi Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, bueno, ya de ahí en adelante yo pienso que, bueno, aunque tenemos la naturaleza pecaminosa, yo creo que es parte de nosotros, ¿verdad? La obediencia. Y aunque mi familia no está en el camino de Cristo, o formalmente, oficialmente no está, pero ellos sí oyen el mensaje que yo doy en la célula que tengo, pero no se han atrevido a recibir a Jesucristo como su único y Señor y suficiente Salvador, porque tienen que oficializarlo. Pero sí, ellos están encaminados, oyen la palabra, pero les falta todavía. Gracias. Es importante que nosotros hagamos las cosas en obediencia y con fe y aprendamos de la palabra para poder enseñar las buenas nuevas de salvación con una base sólida de la palabra. Gracias, Zoraida. Sí, Pero, gracias, hermana. Sí, poco a poco queremos que el Señor nos lleve
pensar en que no podemos hacer absolutamente nada por nuestra cuenta, ¿verdad? Todo lo maravilloso que ha pasado en la vida de nuestra, en la vida de Zoraida es una obra de Dios. Usted siempre recuerde que no ha hecho nada. No podemos aceptar, no podemos recibir a Cristo porque estamos muertos espiritualmente. Entonces, como siempre decimos, el Espíritu Santo es aquel que besa a ese muerto y le da nueva vida en Cristo. Entonces, la Biblia es clara al decirnos que un muerto no puede hacer nada. Entonces, Cristo es quien hace todo. Él viene, nos rescata, nos da vida, para que ya cuando tengamos vida, cuando la fe ha crecido en nuestros corazones, nuestros labios proclamen que Jesucristo es nuestro único y verdadero Salvador, el único camino al cielo. ¿Verdad? Excelente. Entonces vamos a escuchar a Zuley y también escuchemos a, sí, Zuley, para concluir el estudio de esta Ah, noche. sí, sí, solamente tenía dos preguntas. Sí, hermano. Uno es, cuando usted dice, acá tienen las preguntas para el proyecto final, ¿cada clase vamos a enviarlo o al finalizar las 8 etapas vamos a presentarle estas preguntas en el proyecto? Sí, hermana Y la querida, segunda, sí, vamos a contestar la primera y después la segunda. Sí, ya, estas ok. son como ustedes van tomando notita para que al último no tenga que estar revisando las lecciones y todo. Entonces, sí, hay 15 preguntas. Creo que son 15 o 20 preguntas. Entonces, ustedes van tomando notita y este es al último, al final. No tienen que enviar nada. Al final yo les envío en la lección 6, de hecho, 6 o 7 les envío el proyecto final para que vayan familiarizándose, para que vayan estudiando, pero todavía no me pueden enviar hasta que termine la clase. Siguiente pregunta, hermana querida. sí, la siguiente pregunta es, como estamos hablando el tema de hoy de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, me he dado cuenta de que anteriormente cuando yo estaba asistiendo a una iglesia pentecostal, siempre los pastores decían, ¿quién quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Como que tomaban una actitud de un poquito de presión, los diáconos ahí, sale adelante, pero ahora estoy con unos hermanos que también ya también no dicen eso, no, sino solamente dicen dejemos que actúe Dios en sus corazones. Entonces, como que tenemos hermanitos que asisten a la congregación y reciben el mensaje, pero los que predican no hacen el llamado. O sea, ¿cuál sería lo correcto? ¿Presionar? ¿Dejar así sin hacer el llamado en los cultos? Esa sería mi inquietud. Gracias, hermana querida. Excelente pregunta, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo es invisible en nuestras vidas, ¿verdad? Los frutos del Espíritu Santo se ven reflejados en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nuestra actitud, nuestra forma de actuar, esa devoción a Dios, todo eso son obras del Espíritu Santo. A veces el ser humano quiere que el Espíritu Santo haga un show, ¿verdad? Pero el hecho de que estemos acá, de que estudiemos la palabra de Dios, de que usted comparta con otros, de que reúna a su familia, de que comparta el Evangelio con algún amigo, algún familiar, eso es obra 100% del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Dónde comienza todo eso, hermana querida, de que tenemos que aceptar a Dios? Queremos que eso sea como que el visible, ¿verdad? Que la gente vea, escuche, ahora sí ya es cristiano, ahora sí ya creo en Dios. Pero no podemos hacer eso, ¿verdad? Cuando decimos que yo acepto a Cristo, ¿quién está haciendo la obra? ¿Quién está tomando la iniciativa? ¿Verdad? Es yo, ¿no es cierto? Entonces yo estoy diciendo que si yo no hago esa iniciativa, si yo no tomo el primer paso, Dios no es capaz de hacer el resto. Eso ha sido por muchos años nos han enseñado a hacer eso, que tenemos que hacer para que seamos verdaderos creyentes, ¿verdad? Entonces, todo eso es razonamiento humano. Todo eso es que yo tengo que poner mi granito de arena para que
la salvación sea entendible, sea visible, sea hecha, ¿verdad? Cuando nosotros no necesitamos hacer nada de eso, ¿verdad? Porque el que hace toda esa obra es el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Ah, gran parte de la vida de un cristiano es una vida de acción, es una vida de frutos de la fe. Sin que nos demos cuenta, usted notará un cambio espiritual en su vida y las otras personas notarán en usted ese cambio de actitud, ese cambio de devoción al Señor, sin que usted haya dicho nada, que así pasando al frente, que toda la gente lo vea, lo aplauda, nada de eso, ¿verdad? Entonces, poquito a poco, queremos, ¿verdad? Pedimos, debo decir, al Señor que nos lleve a mirar la cruz y la obra redentora suya 100%. Nosotros no hemos hecho nada, absolutamente nada. Quizás el hecho de que parezca bonito, de que parezca una acción muy linda, quizás de decir yo acepto a Cristo, yo creo en Cristo, yo he recibido a Cristo, eso es ley, yo estoy haciendo, eso es mi acción, eso se convierte en un legalismo, ¿verdad? Ah, Cristo vive en mí, Cristo cambió mi vida porque yo tomé la iniciativa. ¿Nota usted que las cosas se invierten? Ya no es 100% obra de Dios, sino es parte de mi vida, ¿verdad? Pero toma un tiempito en decir eso, ¿verdad? No sé si contesté la pregunta, me alargué mucho con la respuesta, pero bueno, sabrá usted disculpar. Sí, está muy bien, gracias, porque ya ahora ya entiendo un poco más clara la inquietud que tengo. Gracias. Gracias, querida hermana. Entonces, oremos al Señor. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias por este tiempo y siempre recordamos a la luz de las Escrituras que nuestra redención, nuestra salvación, el perdón de todos nuestros pecados, es obra tuya, Señor, 100% por gracia. El texto bíblico para esta noche nos recordaba que estábamos muertos en delitos y pecados, y un muerto no puede hacer absolutamente nada en pro de su salvación, de su vida. Tú nos diste vida, Señor Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, a través de tu palabra. Tú sembraste la semilla del fe en nuestros corazones para que hoy creamos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, el camino, el único camino al cielo. Padre eterno, te damos gracias porque nos has mostrado a la luz de las Escrituras y los oficios de nuestro Señor Jesucristo, el trabajo que hizo acá en la tierra como profeta, proclamando las buenas nuevas, el perdón de pecado, la salvación por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Jesucristo. Como nuestro sumo sacerdote, quien él mismo se entregó su vida como un cordero perfecto y santo para lavar con su sangre nuestras iniquidades, como Rey, nuestro Rey eterno, que vive y reina con nosotros, que reina espiritualmente en cada uno de nosotros todos los momentos de nuestra vida. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Manténlos firmes en la fe, postrados a los pies de Cristo, atesorando siempre los tesoros que tú has dado a través de tu palabra. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que todos tengan amén. una bendecida noche. Antes de que se vayan, quería pedirles un favor. El miércoles no voy a poder tener la clase, no vamos a poder conectarnos. Tenemos un evento que están acá en Ecuador todos los misioneros. Entonces tenemos mañana, martes, miércoles, jueves. Vamos a tener una conferencia aquí en Quito y entonces no voy a poder conectarme. Pido su comprensión y Dios mediante nos veremos el día lunes. Yo les voy a enviar la tarea mañana para que vayan repasando, para que vayan leyendo los textos bíblicos, viendo el video y así Dios mediante nos veremos el día lunes. Entonces, gracias por su comprensión, flexibilidad y que el Señor les bendiga siempre. Amén.
Bueno, Amén. Buenas noches. Ok, muy bien. Bendiciones Buenas para todos. noches. buenas noches a todos. Buenas noches a Un todos. abrazo Buenas noches, Un fraternal. abrazo en bendiciones. Cristo Jesús.